Que Dios le bendiga. Buenas noches. Vamos a platicar un poquitivo sobre el tema, el poder destructivo del pecado. Y quisiera que al empezar nosotros tuviéramos en nuestra mente, en nuestro corazón, el versículo que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice a nosotros Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en la parte de abajo, en el sentido, usted puede ver que dice, sección 2, el poder destructivo del pecado, del curso La vida y en el Espíritu. Este es un material muy bonito, elaborado por la Iglesia del Nazareno, específicamente de la región de Mesoamérica, que es una serie de lecciones que hablan sobre la doctrina fundamental de la Iglesia del Nazareno y de la parte bíblica, el poder destructivo del pecado. Y aquí empezamos. En la lección anterior vimos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que me pongo frente a un espejo. Ahí está Dios y estoy yo. Y fui creado a imagen. Y Dios puso su carácter santo en nosotros. ¿Para qué sirve un espejo? Para reflejar la imagen. No como usted lo puede ver aquí, porque el espejo no miente. Va a reflejar la imagen que tiene enfrente. Y ahí usted puede ver una carita con cara como de malestar. Y dentro del espejo una carita sonriente. Usted no puede ponerse enfrente y lo que va a ver en el espejo es su propia imagen, cómo usted está y cómo usted es. Aquí puede ver este. ¿Será que hoy en día las personas reflejan como en espejo la imagen de Jesús o el carácter santo de Dios? ¿Sabe usted que hay mucha gente que no conoce a Jesús? Mucha gente que no conoce a Jesús. Y pueden verlo a través de nosotros. Y pueden verlo a través de nosotros. ¿Creen que hoy en día nosotros reflejamos, las personas reflejan el carácter santo de Dios? ¿Qué pasa con un espejo sucio? ¿Qué pasa con un espejo sucio? Usted puede ver un espejo muy limpio y puede ver su imagen. Agarra un poquitito de lodo, suciedad, ensúcielo y se pone enfrente y va a ver una imagen diferente, no real, como es. ¿Cómo se ve la imagen en un espejo sucio? Y sabe usted que el pecado, como un espejo sucio, impide que nosotros podamos reflejar la imagen plena y perfecta y real de Dios a otras personas. El pecado. Lo que vamos a reflejar a otras personas es una imagen que no es la real de Dios. ¿Pero qué es el pecado? Miremos qué es el pecado. El pecado, en su etimología o su definición de origen griego, de la palabra amartia, significa errar al blanco. Errar al blanco. ¿Y qué significa errar al blanco? Tomar un camino equivocado, tomar la ruta equivocada. Yo voy para el norte y tomo una que va para el este. Tomar el camino equivocado y no seguir el camino que Dios nos manda a llevar. Tomar la ruta equivocada, no la ruta que Dios nos pide que llevemos nosotros en nuestra vida y para Él. Y hay dos tipos de pecados que nosotros tenemos que aprender a conocer y evaluar y a ver. Primero, el pecado que nosotros cometemos. Pónganse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que se pecó? ¿Cuándo fue la última vez que habló incorrectamente? ¿Cuándo fue la última vez que pensó incorrectamente? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó
habló o actuó incorrectamente. Y el otro es el pecado original. El pecado original. El pecado que le llaman el pecado como condición con el que nosotros nacemos. O el pecado que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como decía el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Hace muchos años, tal vez en la década de los, no sé si los 70 o los 80, más pienso que voy por los 70, a finales de los 70 cantamos en la Juventud Nazaret Internacional en la iglesia. Jóvenes que cada año ponían, la JNI ponía un coro lema, y en esa época cantábamos, hubo un cambio cuando de nuevo nací, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, y las cosas que pensaba ya no las pienso más, y las cosas que miraba ya no las veo más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Nací, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hubo un cambio y las cosas que decía, aprendí a hablar algo que no ofendiera a Dios. Empecé a eliminar gradualmente, por propia voluntad, los pecados que yo cometía. Pero hubieron algunos de condición, como decir algo que viene más profundo, algo más interno, como el malestar, como la molestia, como la ira, que vienen más profundos. Esos permanecían en nosotros. Pecado que cometemos y el pecado bajo condición. Miremos el pecado destructivo. ¿Qué es pecado que cometemos? Toda palabra o acto en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo hago algo en contra de la voluntad de Dios, estoy pecando. Y también te lo define como un acto de rebelión. Me rebelo y desobedezco desobedezco voluntariamente a las leyes conocidas de Dios. Vea usted, el pecado es una acción voluntaria. Yo voluntariamente voy a desobedecer a Dios. Punto. Nadie me está obligando. Y en la lección primera estudiamos que Dios nos crió con poder de decisión, con libre albedrío. Yo puedo decidir hacer la cosa o no lo hago. Dios dice, no mientas, yo decido, miento o no miento. Dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Y no existen mentiras blancas. Yo sé que es pecado mentir, pero tomo la decisión si lo miento o no lo miento. Es como cuando hablamos de los principios de Dios y los valores de Dios. El principio de valor, el principio es una regla universal. No mientas, dice. Yo conozco el principio. Pero cuando yo lo hago en mi vida, es un valor de Dios en mí cuando yo dejo de hacerlo. O cuando yo dejo de mentir, yo digo verdad en mi vida, entonces ya es un valor de Dios en mí. Acto que cometemos voluntariamente en contra de la voluntad de Dios es un acto de rebelión. Me rebelo y desobedezco voluntariamente a la ley desconocida de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Pero es importante que pidamos a Dios perdón. Así como el Señor Jesús enseñó en su palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad arriba en los cielos como en la tierra. Y Él dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesús dijo, siempre que usted ore a Dios, el Padre nuestro, usted va a decir, perdóname mi pecado. ¿Sí? Perdóname mi pecado. Entonces, el pecado es un acto de rebelión y desobediencia a la voluntad de Dios. Y los pecados que heredamos es condición o estado del corazón del ser humano y lo separa de la santidad de Dios, el pecado con el que yo nací. Yo cometo pecado, pero es algo interno, una fuerza que me motiva
a desobedecer a Dios. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús somos sellados con el Espíritu Santo y nosotros empezamos a dejar de pecar. Pero hay ciertas actitudes internas de nosotros que son producto de la condición de pecado que solo la llenura del Espíritu Santo a través del proceso de la santidad a nosotros nos pueden ayudar a eliminarlo de nuestra vida. Ahora es importante que usted ahora defina su propio pecado. Para usted, ¿qué es pecado? ¿Sabe usted que hace una buena cantidad de años, pienso tal vez a finales en el transcurso de los 90, de 1990, yo leyendo mi Biblia volví a leer el pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo no tengo fe, yo no voy a agradar a Dios. Simple, no hay para dónde, ¿verdad? La Biblia dice que sin fe es imposible, que no es posible que sin fe yo pueda agradar a Dios. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Por ejemplo, para usted, ¿qué es fe? ¿Cómo puede usted definir la fe? Yo he escuchado y conocí desde mucho tiempo la definición de la experiencia de Pablo, capítulo 11, 1 Corintios. La fe es la convicción y la certeza es él, de lo que no se ve y lo que se espera. Y siempre nosotros en la iglesia hablamos de la fe, hablamos de la experiencia de Pablo, pero no hablamos de nuestra experiencia. Yo voy a pensar, dije, sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios, pero ¿qué es fe? Yo tengo que tener claro qué es fe para mí para que yo pueda agradar a Dios. Y pasé mucho tiempo leyendo, hasta que al fin del tiempo me quedé tranquilo y logré definir mi propio concepto de fe para mí. Yo había escuchado muchos mensajes de la fe, había hecho estudios de fe, había dado clases de escuela dominical sobre la fe, había enseñado que era la fe basada en Pablo, pero para mí era un poquito complicado. Posiblemente hemos hablado del pecado muchas veces, hemos dicho que hemos pecado, hemos dicho mil cosas, pero no tenemos bien clara qué es la definición de nosotros. Entonces, hoy creo que es un buen momento para que usted defina qué es para usted pecado. Aquí unos 3 versículos que nos pueden ayudar. Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Pues simplemente son deseos desordenados. Santiago 4:7, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mire usted, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Ahora, ponga pausa, póngase a pensar un ratito y diga, ¿qué es para mí el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Y aquí otro elemento que a mí me da un poquitito como de temor. Primero Juan 1:5 y 3:5 dice, ninguna tiniebla o pecado proviene de Dios. Ninguna tiniebla, algo así nebuloso, algo oscuro o pecado proviene de Dios. Nunca estuvo en su mente o en su corazón crear el pecado. Nunca Dios pensó crear el pecado. El pecado tiene su origen en Satanás. Vea usted qué interesante eso, porque dice que Satanás era uno de los ángeles principales creados por Dios, según Job 1:6. Satanás era uno de los principales ángeles creados por Dios, pero él estaba al servicio de Dios. Dice que él era muy hermoso, tenía muchas cualidades y le generó su orgullo. Y el orgullo, y esto subráyelo, el orgullo, ¿sí? Mi ego, lo convirtió en enemigo de Dios, según 1 Timoteo 3:6, Isaías 14:13,
14. ¿Cuántos títulos Dios le ha dado? ¿Cuántos dones, talentos y habilidades Dios le ha dado? ¿Qué tanto Dios ha permitido que usted sea una persona que sea estimada? ¿O qué posición de excelencia usted tiene en una empresa? ¿Es la bendición de Dios o es porque usted es bueno? Porque usted no es Dios, pero bueno, usted es bueno. Y eso genera mi orgullo. Satanás, dice, es el padre de la mentira, según Juan 8:44. Y el pecado penetró en la raza humana cuando Satanás indujo, motivó, generó y fue a motivar específicamente a Adán y Eva a desobedecer a Dios, según Génesis 3:1-6. No obstante, ¿sabe usted? Dios no nos abandonó. Cuando Dios entró al huerto y empezó a llamar a Adán, 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 Adán se fue a esconder y le dijo, Señor, ¿qué pasó? Señor, es que me da vergüenza porque estoy desnudo. Y Dios dijo, ¿cómo sabe que estás desnudo? Y Dios agarró pieles de animales y los cubrió, y los protegió y los guardó. Pese al pecado y a la desobediencia, Dios los cubrió, los guardó y los protegió. Dios no los abandonó ni los destruyó. Aquí hay otra serie de preguntas. Es importante el uso de su Biblia, es muy importante el uso de su Biblia. Para que usted tenga claro su pecado, vamos trabajando paso a paso la doctrina de la santidad desde sus propios orígenes. Dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto al papel de Satanás hoy? En nosotros. Segunda Corintios 4:4 dice, ¿qué hace Satanás para alejar a la gente de Dios? No digamos la gente, alejarme a mí. ¿Qué hace Satanás para alejarme a mí de Dios? Según Mateo 4:8-10, ¿qué me ofrece Satanás para que yo le sirva a él? ¿Qué significa? Yo no sirvo a Satanás si yo le obedezco a él, si yo hago lo incorrecto, si yo me dejo motivar por él y desobedezco a Dios, estoy sirviendo a Satanás porque o estoy con Dios o estoy contra Dios. Si estoy contra Dios, se puede poner Satanás. ¿Quién es la única persona que le puede poner un límite en su acción a Satanás? ¿Quién le puede poner un límite en su influencia hacia el creyente? Según Lucas 22:31. Efesios 2:2. ¿Qué pregunta? ¿A quién usa Satanás para lograr sus fines? ¿A quién usa Satanás para lograr? O sea, que nosotros somos ¿a quién usa Satanás para lograr los fines? Y no nos hemos dado cuenta. Efesios 2:2. ¿Qué hace Satanás con las personas luego de convencer de que cometan pecado? ¿Qué hace con las personas luego que las motiva, las incita a que cometan pecado? Y la gente comete pecado. Según Pedro 2:19, ¿qué hace Satanás con esas personas? ¿Por qué pecamos? Primero, definimos qué es tentación. Es cuando nos va a seducir Satanás a desobedecer la voluntad de Dios. Voy a tentarlo, le voy a poner algo para convencerlo, para guiarlo, para orientarlo, para que él desobedezca la voluntad de Dios. ¿Y qué nos hace eso? Pecar por nuestros deseos. Vea usted. Pensamos y actuamos muchas veces poniendo a Dios en segundo lugar. Debemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. No podemos vivir en rebeldía ni en independencia de Dios. Tenemos que aprender a poner nuestros deseos de nuestra voluntad a los pies de la cruz. Segundo, en lo que ven nuestros ojos. Mire, que hay tres cosas importantes que vale la pena que usted las genere. La codicia, la envidia y la avaricia. Codicia, envidia y avaricia. Usted es codicioso. Usted envidia. Usted es una persona que practica la avaricia. ¿Usted nos da avara?
Ese es el afán de luchar sin importar las formas de tener lo que otras personas tienen, de querer tener y tener y tener y tener. Si otra persona tiene algo más, yo lo quiero tener. La vanagloria de la vida, y ahí viene el orgullo. Si usted es una persona que tiene talentos, habilidades y dones que Dios le dio, no es para que usted sea una persona orgullosa, sino que para que sirva en la obra del Señor. Si usted Dios le puso una posición de privilegio, una institución, es porque Dios le puso ahí para que sirva y testifique con su vida el amor de Dios. La vanagloria de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el video. ¿Por qué nosotros es malo el pecado? De esto. Con una simple mirada a nuestro alrededor, podemos ver qué daño hace el pecado. Usted puede ver qué daño hace el pecado. Estudie familias, estudie personas. El pecado ha sido siempre el mal más grande que los seres humanos pueden enfrentar. El pecado. ¿Cómo ha destruido familias? ¿Sabe usted? Guatemala tiene uno de los índices más grandes a nivel del mundo en divorcios y en hogares destruidos. Vea a su alrededor cuántos divorcios hay que usted conoce o cuántas personas viven solas. Vea usted cómo es nuestro corazón de rebelde. Cuántas personas hay presas ahorita porque no respetaron la orden de toque de queda. Toque de queda. El pecado es uno de los grandes temas de la Biblia junto a Dios y la salvación, ¿se da cuenta? El pecado, Dios y el plan de salvación provisto por Dios en la persona de Jesucristo. Y decíamos anteriormente que Dios a nosotros nos dio la capacidad de aceptar el plan de redención que Él nos propone. Y el pecado es tan metido en el corazón de la gente que para quitarlo del corazón fue necesaria la muerte del Hijo unigénito de Dios en la cruz del Calvario. ¿Sí? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esa fue otra situación que nosotros teníamos que ver. Que ver. Muy bien. Sigamos. ¿Por qué es tan malo el pecado? ¿Por qué es tan malo el pecado? ¿Qué nos hace? Primero, el pecado nos aparta de Dios y produce culpa. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted peca? Está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de nuestro Dios, por cuanto Dios es santo, y para que usted tenga una relación con Él personal. Por eso Dios dijo, sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. El pecado nos aparta de nuestro Dios por cuanto Él es santo, y todo pecado es como un muro de división. Todo el pecado es como un muro entre usted y Dios. El pecado es un muro, no puede haber relación. Pero dice también Romanos adelante, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La culpa es ese sentimiento que se genera al ver que hemos hecho algo incorrecto. Dios puso internamente en nosotros una voz interior que se llama culpa y está asociada con un sentimiento de vergüenza y de remordimiento porque nosotros hemos ofendido a usted. O sea que usted peca, se siente culpable, se siente avergonzado y ahora tiene la libertad de adorar a Dios. Recuerde que en la primera lección vimos que el servicio Dios hizo para servir a nuestro prójimo y servirle a Dios es temporal. Usted va a servir en la iglesia mientras esté en esta tierra, pero la adoración es eterna porque cuando estemos en su presencia vamos a seguirle adorando a Él con los santos en gloria. Pero ahorita nosotros, si usted peca, hay una culpa que va asociado a vergüenza y remordimiento por haber usted infringido las normas y los principios de Dios. Así que tenemos que tener nosotros mucho cuidado en esas cosas que nosotros hacemos. Cuidado, debemos tener cuidado en las cosas que nosotros hacemos. Y de aquí ahora respondo a estas preguntas. Recuerden que aquí tiene mucho análisis y mucha Biblia, así que su Biblia tiene que tener a la mano. Ahora usted busque su Biblia, Génesis 3, 7, 13. ¿Cómo trataron a Adán y Eva de librarse de la culpa? ¿Cómo? ¿Cómo usted trata de justificar su culpa o su pecado? Vaya usted y lea Génesis 3, 7, 13 y responda cómo trató Adán y Eva de librarse de la culpa. Y en Romanos 5, 1 y 8, 1 responda cuál es la única forma de ser libre de la culpa. ¿Cuál es la única forma de ser libre de la culpa? Esa es la otra pregunta que usted debe de responder. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Sigamos entonces adelante. ¿Sí? Sigamos adelante. ¿Por qué está mal el pecado? El pecado dice como condición, el pecado original nos ha sido transmitido de nuestros padres y se le llama depravación. La depravación significa algo que está corrompido, que está malogrado, que está echado a perder. Esta depravación es lo opuesto a la santidad de Dios. Por eso decía el salmista, en pecado me concibió mi madre. Es como una fuerza interior que nos orienta, que nos dirige. ¿Sabe que hace años se enseñaba en la iglesia que había muchas formas, pero a mí me gustaba una que decía que su vida es como que usted viene un día y compra su vehículo, su carrito. Usted va feliz en las calles, camina a la velocidad que quiere, dale a la hora que quiere. Si hay pasos peatonales, usted para o sigue. Si el semáforo está amarillo o verde, usted va. Si hay límites de velocidad, usted decide si se detiene o sigue. Si va una persona a cruzar la calle, usted decide si le da el paso o no. Pero cuando usted se convierte a Jesús, es como que usted detiene su vehículo, se baja, abre la puerta del copiloto y le dice al Espíritu Santo, entra y siéntate y anda en mi vida, anda conmigo. Entonces, el vehículo que es su vida, usted va y el Espíritu Santo lo empieza a guiar. Hey, mira, una señora quiere pasar, está con su bebé, podrías tú darle el paso. Mira, el semáforo está en verde, hoy puedes pasar, el semáforo está en rojo, mejor detente. Hey, dice 60 y vas a 80 por hora. Pero usted lleva los controles
Usted lleva los pedales, usted lleva el timón, usted lleva los frenos, usted decide, ¿lo hago o no lo hago? La voz del Espíritu Santo lo está guiando, pero la decisión de obedecer o no obedecer es suya. Usted ya fue convertido y el Espíritu Santo ya está, porque la Biblia dice que cuando nos convertimos fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, usted llega un momentito en que usted se detiene nuevamente su vehículo, abre su puerta, le abre la puerta al Espíritu Santo, le dice, por favor, pasa y toma tú el control, el timón y los pedales, y yo voy a ser el copiloto. En ese momento, el que guía tu vida es el Espíritu Santo. Y ese es el momento donde usted ha sido santificado. Y la santidad vino a tomar su vida. ¿Por qué? Porque ese es el momento cuando el estado de depravación y el pecado heredado ya fue tomado, fue eliminado y fue controlado por el Espíritu Santo de Dios, porque tuvimos la llenura total del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué es tan malo el pecado? Porque destruye la relación entre los hombres. Los niños son abandonados. La gente es explotada. El sexo se ha vuelto un objeto de consumo. El crimen, la violencia y la depravación moral han invadido las calles. Está la ley del más fuerte, ¿sí?, que impera entre los tratos humanos, y mientras miles de personas mueren a causa de las guerras, el hambre y las enfermedades, la gente y las potencias de más grandes y más fuertes. En resumen, vea usted esto. El hombre fue creado para vivir en relación con su Creador. Pero el pecado perdió la relación de compañerismo con Dios. El Espíritu Santo ya no pudo permanecer morando en nuestra vida porque el pecado se instaló en la raza humana. No puede, o estoy con Dios o estoy contra Dios, o está el Espíritu Santo en mi vida o está el enemigo en mi vida. Cada ser humano que nace hereda esta condición depravada, pecado original, que lo predispone a pecar alejándose más y más del Creador y de sus propósitos para su vida. Este pecado arraigado en el corazón humano no solo destruye al individuo, sino que también destruye y contamina todo lo que lo rodea. Y no hay esperanza para la humanidad, sino solamente en Dios. Vea esto es precioso. Dios generó una esperanza para la humanidad. Dios diseñó un plan para rescatarnos del pecado a través de Jesucristo. El ser humano puede recibir perdón completo de pecados solo con arrepentirse, pedir perdón, recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y permitir que el Espíritu Santo restaure su vida y le guíe a vivir conforme a los propósitos de Dios, que es una vida en santidad. Vivir en santidad. Entonces, lección número 3, que es la que nos toca la próxima, el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación, siempre con el estudio sobre la vida llena del Espíritu Santo. Hoy hemos visto el poder destructivo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de nuestra relación y de la voluntad de Dios con nosotros. Así que Dios me lo bendiga mucho. Que Dios esté con usted y su familia. Nuestra oración y nuestro ruego es que la bendición de Dios, la gracia y la misericordia de Él estén con usted y con su familia. Y que para Él sea la honra y para Él sea la gloria por siempre. Amén.